Muy buenas tardes, amigos. En esta ocasión, el Consejo Consultivo de la Fracción Morena del Senado de la República tiene a dos invitados de lujo para nuestro programa. De hecho, bueno, sin discriminar, todos son los que han estado aquí, son invitados de lujo, los próximos también son invitados de lujo, pero los compañeros son, digamos, especialistas, cada uno en su esfera, que nos van a aportar seguramente datos muy interesantes, consideraciones y apreciaciones sobre el tema de la salud, el proceso de salud de enfermedad. Pues contamos con la presencia por segunda ocasión del doctor Salvador Rosales de Gante, doctor en medicina y doctor en historia, como ya en otra ocasión lo presenté, y ahora nos viene a hablar sobre este tema del proceso de salud de enfermedad, de los modelos existentes a lo largo de la historia moderna de México. Y por otro lado tenemos también al doctor Benigno Romano, doctor en ciencias de la educación, pero de origen psicólogo. El compañero ha estado especializado en estos temas de la salud mental en particular, y por supuesto también nos va a brindar, igual que el doctor Rosales, apreciaciones en datos muy interesantes para que la población, para los compañeros y ciudadanos que nos escuchan, los asimilen, los consideren, los reflexionen, porque seguramente esto también se va a recoger, como todos los temas que hemos abordado aquí, el de economía, el de presupuesto, etcétera, lo van a recoger nuestros representantes al Senado. Sin más preámbulos, pues vamos a darle primero la palabra al doctor Rosales de Gante para que nos diserte sobre su tema. Adelante, doctor. Muchas gracias. Estimados compañeros que nos están viendo, hoy vamos a hablar sobre precisamente cómo se desarrolló la medicina a partir del siglo XX, sobre todo después de la Revolución Mexicana. En especial porque esto significó un cambio importante, pero debemos de conocerlo porque tiene sus cosas muy positivas, pero también algunos bemoles que se pudieron ir presentando. Esos 3 tiempos de la medicina en el México actual pues nos llegan al logro de poder entender cuál es la política de salud en México, cuál fue durante el siglo XX, después sobre todo de la Revolución Mexicana, hasta lo que está sucediendo actualmente con las modificaciones que está planteando la Cuarta Transformación. De tal manera que los 3 tiempos serían como el T1, T2 y T3 de la medicina en México. Empieza, como ustedes les he dicho, con la idea de la beneficencia pública en la primera parte. La segunda sería el tiempo de la burocratización de la medicina a partir de los 40, cuando aparece también el periodo de la medicina, del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones semejantes. Y finalmente... Cuyo defecto, perdón, te interrumpo, porque antes de entrar al programa me platicabas que se le llama de burocratización porque los médicos, en lugar de estar preocupados por la salud, por la profesión, digamos, por el tema, estaban preocupados por checar a tiempo, por su asistencia. Claro, era bien importante marcar la asistencia, etcétera, todo eso, revisar ciertas cosas de si traen su credencial, cosas por el estilo, y ya después, bueno, no todos, algunos quizá fueron personajes totalmente dedicados a otro lado, pero este periodo, pues precisamente por eso lo llamamos nosotros de la burocratización, porque hay muchos, incluso para poder recibir atención médica no era necesario que estuvieran enfermos. Lo que sí era necesario es que llevaran su credencial, sus estos, los otros, porque si no tenían problemas, ¿sí? Y finalmente decíamos el último tiempo, que es el de la privatización de la medicina
en México, que esto empieza precisamente con el periodo de la Madrid y se instala directamente con el periodo de Salinas de Gortari. Entonces estos tres periodos son los que han, diríamos, orientado, modificado, organizado el concepto de la salud, pero en especial, sobre todo, de la aplicación de la medicina hacia la población de México. Empezamos después de 1910, de la Revolución Mexicana, porque en este momento el nuevo Estado mexicano que sale de estos sitios, uno de los problemas que tenía era precisamente tratar de resolver estos graves problemas de la salud y de la enfermedad. En 1917 la Constitución mexicana, que sale precisamente de este proceso, pone como condición importante, oficial, el derecho a la salud. Y por eso, en años posteriores, el 17-18, se crean por primera vez los servicios de la seguridad de asistencia médica. Oficialmente aparece entonces lo que hoy conocemos como los servicios de salubridad, ¿sí? Bueno, y con esto, lo primero que entienden es que es primordial realizar la atención médica, sobre todo porque la atención médica de alguna manera se había desarrollado en condiciones de atención primaria y en forma muy limitada secundaria la atención, diríamos, médica de toda la población. Bueno, ¿qué pasa aquí? Para que nos des tiempo. El gobierno empieza a meter dinero precisamente para resolver estos problemas de la población, pero fue un dinero menguado, no hubo suficiente cantidad, porque lo que no existían eran las posibilidades de atender al conjunto de la población de México. Como dato especial, por ejemplo, podemos decir que en esta época, en 1910, había 2.566 médicos en todo el país y un total de 15.160.369 habitantes, lo cual hacía que la tasa de posibilidades de trabajo era muy baja y competía más o menos a un total de 5.908 habitantes por médico. Bueno, esto es un decir, porque en realidad la medicina en general era privada. En algunos lugares se daba atención, diríamos, por los hospitales que empezaban a hacerse, porque estos no existían como ahora y era muy limitada. Pero en sentido estricto no se le puede llamar modelo a esa serie de medidas, bueno, o sí. Lo que pasa es que esta fue, diríamos, la primera forma de atención que hubo en el México moderno. Y entonces, en el México que salía después de la Revolución, esto no existía antes. Ellos lo trataron de hacer, abrir a la Secretaría de Salud y entonces empezar a construir hospitales, clínicas y ponerles médicos. El grave problema... Pero ya con rectoría del Estado. Sí, con rectoría del Estado. El grave problema es que los 2.566 médicos no podían hacer esas cosas. En realidad, la gran mayoría, si no es que todos, pues eran médicos que sí, daban a veces algunos de ellos atención pública, pero la generalidad era médico privado en ese entonces, ¿sí? Y esa es la primera fase, dura aproximadamente 30 años. Durante este tiempo, el Estado mexicano trató de establecer condiciones de la seguridad social, no fue posible, hubo intentos, pero esto fue muy, muy difícil. Se logró 30 años después, cuando en 1940 ya existían... para empezar, para que aumentara el número de médicos, lo que sí hizo el Estado mexicano es abrir escuelas de medicina. Las escuelas de medicina a principios del siglo XX, en total, todas públicas, no había privadas, eran aproximadamente 7 o 8 escuelas de medicina. Ya para estas épocas, 30 años después, había aproximadamente 25 escuelas de medicina en el país, con pocos alumnos. Todavía no crecía tanto como ahora, pero ya, fíjese, 30 años después había 6.664 médicos y la población en general era de 19.762.603 habitantes. ¿Qué es lo que provocaba esto? Pues que también las posibilidades de establecer una atención médica para todos eran muy limitadas. Aquí, sin embargo, se dio una circunstancia interesante. En 1940, acuérdense ustedes, está todavía terminando el periodo
muy importante del general Lázaro Cárdenas, pero él trató precisamente de empezar con el Instituto Mexicano del Seguro Social. No tuvo oportunidad. Hubo otros graves problemas y muy difíciles. Bueno, ya todos los conocen, por ejemplo, el nacimiento de Petróleos Mexicanos, etcétera, la nacionalización, todo esto le ocasionó dificultades, pero con el próximo presidente, el poblano Ávila Camacho, se logra precisamente, porque ya existía todo eso, abrir el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene una característica: no es para toda la población. Bueno, yo aclaro de una vez, la población, diríamos, no trabajadora, siguió teniendo los mismos recursos que se fueron desarrollando de la Secretaría de Salud. Pero hoy se abre una nueva institución que empieza en el Distrito Federal, el segundo lugar fue Puebla, y después las ciudades más grandes, y se fue desarrollando paulatinamente, ¿sí? Pero aquí, en este momento, nosotros hemos visto que, bueno, se cambiaron las circunstancias, costó mucho trabajo, había una gran desconfianza por parte de los trabajadores de este sistema, obvio por muchas cosas, pero se fue modificando y fue, diríamos, positivo. Sin embargo, hubo algunas otras características que se van planteando. ¿Cuál fue? Desde luego no de todos, porque hubo médicos muy humanistas y que se dedicaron a esto, pero el trabajador de este instituto en un principio pensaba que lo más importante era, por ejemplo, checar la entrada a tiempo, tener listo toda, en fin, su demostración de que estaba trabajando, y sobre todo lo más importante es que no se le podía dar atención a las personas que no hubieran cubierto todas las circunstancias para tener derecho a este sistema, ¿sí? Entonces, una persona que no tuviese su diríamos, su credencial, era difícil que atenderse, y por lo tanto, todas estas cosas, diríamos, que se van anexando, el seguro en realidad fue un avance importante para la salud, de eso no hay problema, pero empezó, diríamos, a que se presentara la burocratización. Y ese problema, digamos, hasta el año en que inicia, digamos, el gobierno neoliberal, digo, un poco por el tiempo que te queda. Sí, efectivamente, aunque también esta etapa del seguro fue una etapa brillantísima. Empezó, decíamos, en el Distrito Federal solo con un hospital y un conjunto muy pequeño de médicos. Cuando pasan 30 años, que es cuando ya se desarrolla muy bien, hay hospitales en muchos lados, no solo la medicina hospitalaria, sino también se da la medicina preventiva. La atención primaria se da en clínicas específicas para esto, y existen además los 3 niveles de la atención hospitalaria: los hospitales generales, los hospitales de cierta especialidad y hospitales tan importantes como el Centro Médico Nacional. Bueno, de esos no hubo muchos, pero fueron lugares para la atención médica impresionantes, ¿sí? Bueno, y esa sería la otra etapa, que empieza en el momento en que aparece el inicio del neoliberalismo. ¿Qué se hace? Se mantiene el seguro social, diríamos, presente, pero no se le dan oportunidades ni facilidades para que se siga desarrollando, que hubiese sido muy importante. Y entonces aparece esta cuestión de la privatización de la medicina, porque en cuanto a la población que no tenía dinero ni posibilidades de ir al seguro, ni mucho menos a la salud privada, que esta seguía existiendo, este modelo que se desarrolla en ese momento es un modelo que tiende a la posibilidad de la atención privada de la medicina, ¿sí? Y entonces es un modelo privatizador como tal modelo, claro, a seguir, ¿no? Sí, de tal manera, por ejemplo, que lo que se daba en la Secretaría de Salud, que era más o menos abierta, con muchas dificultades y con escasos recursos, bueno, eso sigue, escasos recursos, pero ahora no se le da toda la atención de las personas, sino solo de un sector especial de enfermedades, que son las enfermedades más comunes y sencillas, diríamos el catarro, la gripe, la diarrea, etcétera. Pero cuando ya se trataba de enfermedades de otro tipo, entonces el que iba para allá, pues tenía que pagar estos tratamientos, ¿sí? ¿Por qué? Pues bueno, fue la parte de la visión precisamente, diríamos, de privatizar la medicina, por un lado. En el seguro siguen las condiciones, nada más que hay una circunstancia interesante. Desde ese momento, bien, el seguro siempre fue aumentando sus
hospitales, etcétera, pero ya desde esos años prácticamente no hay nuevos hospitales, o hay muy pocos hospitales, ¿sí? Y el número de médicos también crece tanto, de manera que la atención, que ya había alcanzado un muy buen nivel, empieza a descender. Y son 30 años de neoliberalismo que tenemos en ese aspecto. ¿Cuál es lo que sobresale? La medicina privada. Aparecen, ya había algunos hospitales, pero los grandes hospitales privados, hoy los tenemos en todo México, bueno, en las principales ciudades. Estos son muy buenos hospitales, pero solo son hospitales para quienes los puedan pagar, y desde luego el costo es elevado, no es común, ¿sí? Bien, nada más quería preguntarte también, para un poco ligar el tema que va a abordar el compañero Benigno, si, digamos, había atención a los locos. Sí, desde luego, muy secundario, pero sí, el Instituto Mexicano del Seguro Social tenía atención, bueno, tenía psiquiatras, tenía psicólogos, pero en general cuando se trataba de un paciente que podía asistir a la consulta era atendido. Si no era así, en términos generales, el Instituto Mexicano lo que hacía es que contrataba un hospital y los mandaba para allá. No eran precisamente hospitales del propio instituto, sino hospitales, diríamos, tenía la Castañeda, ¿no? La Castañeda siempre fue de la Secretaría de Salud. Ya. Claro que lo que hacía el Instituto Mexicano es dar dinero para que sus pacientes fueran atendidos ahí, y esto aparecía en general en todos lados, ¿sí? Nunca tuvo el hospital, el IMSS, hospitales psiquiátricos como tales. Yeah. Y bueno, y esto es más o menos la única diferencia que les quiero plantear es que después de la aparición de estos conceptos por el neoliberalismo, ya lo dijimos, actualmente hay una modificación. No nos da tiempo ahorita para hablar eso. A los 3 tiempos de la medicina que hemos visto, el de la caridad, el de la burocratización y ahora el de la privatización, empieza a aparecer otro, que es el de la 4T. La transformación que tiene el nuevo sistema de salud, que se está empezando a emplear precisamente en esta época. Y hablaremos después. Sí, yo decía que no era un modelo el privatizador en términos estrictos, o sea, un modelo en el sentido de que es un conjunto de medidas a seguir, replicarlas y demás, porque, con ese conjunto de medidas, como estaba el sistema de salud en México, no se pudo atender adecuadamente la pandemia, que agarró por sorpresa a todo el mundo, ¿no? Tuvieron que hacerse algunas modificaciones centrales para desarrollar, dar apoyo, para atender, pero eso, como tú dices, correspondería. Así es. Nada más una cosa muy breve. Acuérdense que ahorita, precisamente con la pandemia, fue necesario buscar cuáles eran los recursos, y se encontraron muchos hospitales que se habían construido y no habían sido utilizados anteriormente, y que se están poniendo en práctica. De nuevo, es otro elemento importante para ver lo que ha pasado con la salud a través del tiempo en México. Bueno, muchas gracias. Tenemos, por lo menos en la literatura que he revisado, tenemos una apreciación de conjunto de lo que es la salud, digamos, dicen, lo que lees en los textos, dicen que es un sistema integral biopsicológico. Quiere decir que cualquier modelo debe atender al parejo el aspecto de la salud mental, supongo, ¿no? No sé qué nos puedas platicar, doctor Benigno, por favor. Bueno, primero, muchas gracias, y además me da mucho gusto de compartir la mesa de análisis con el doctor Abraham, con el doctor Rosales. Precisamente creo que hay varias cosas que se comentaron que están bastante vinculadas con el fenómeno de la salud mental. Primero, quisiera partir de un documento que emite la Cámara de Diputados Federal respecto a lo que es la salud mental, donde reconoce en los cambios que se le hacen a la nueva ley de salud, a la Ley General de Salud, se le hacen algunas recomendaciones partiendo de lo que comentaba el doctor Rosales. Por ejemplo, de salud mental, la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, dice que es un estado de bienestar física, social y mentalmente. Entonces, aquí es algo muy interesante cuando él habla de los 3 niveles. Efectivamente, los 3 niveles de atención. Hablar de un hospital psiquiátrico implicaba
tener el perfil de pacientes como los que mencionabas, ¿no? Algunos trastornos que precisamente tienen un perfil psiquiátrico, crónico degenerativos, y que bueno, además, durante lo que vamos a estar comentando, hay muchos mensajes, no solamente a los políticos, sino también a la ciudadanía. Primero, también reconocer que es bien importante el esfuerzo que se esté haciendo, porque en México uno de los problemas que hay para atender estos fenómenos biopsicosociales es precisamente que los políticos están a veces muy separados de la realidad, de los contextos sociales que representan un problema. Muchas veces, si de por sí la medicina ya es abstracta, subjetiva y complicada, pues cuando la hablamos de la salud mental esto se puede complicar un poco más. ¿Qué quiero decir con esto? La salud mental implica hoy en las recomendaciones que hacen precisamente un grupo de especialistas del Instituto Mexicano de Psiquiatría, del Consejo Nacional contra las Adicciones, se sentaron y analizamos, participé en algunas mesas donde se hacían la revisión a algunas normas, a la norma 028, que se revisan los modelos de tratamiento, la canalización, y solamente por darte algunos datos, por ejemplo, en el 2018, 19 y 20, el piquito ahí varía, pero en Puebla, solamente en Puebla, hubo alrededor de, por ejemplo, había 300 suicidios, 2018 319, 330, pero así está. Eso nada más en Puebla. Con relación a la ansiedad y la depresión, por ejemplo, se disparó y con la presencia de la pandemia está súper inflada y súper disparada. Y por qué no decirlo, pareciera ser que el Estado, a través de sus instituciones, como que le está costando, le costó mucho trabajo hacerle frente de manera estratégica. Y aquí me voy metiendo en materia de prevención. La prevención tiene 3 niveles. El primer nivel es el llamado prevención universal. ¿Qué es la prevención universal? Ahorita todo el mundo está diciendo hay que lavarse las manos. Eso es un conjunto de elementos y de información a través de las redes, medios, de todo, para decir negros, blancos, gordos, flacos, religiosos, etcétera. Todo el mundo se debe lavar las manos. Y de manera exagerada y usar gel, etcétera, etcétera. La prevención secundaria, que posteriormente cambió a llamar prevención selectiva, es cuando tú detectas poblaciones cautivas, es decir, en dónde se te está disparando la ansiedad, en dónde se te está disparando la depresión, por qué se suicidan más hombres que mujeres. Hay más intentos de mujeres, pero los hombres son los que pegan. ¿Cuáles son los métodos que ocupan? Me tocó ver en Las Torres y la 24 un suicidio de un tipo que se colgó en uno de los postes ahí. Todo eso fue visto y grabado. Cosas y fenómenos que vemos en consulta, en donde la prevención selectiva implica que la población, estudiantes, obreros, campesinos, requieren atención especializada. Y aquí se vincula a lo que decía el doctor Rosales. Van desde los hospitales generales, hospitales con ciertas características, pero también debe haber estrategias preventivas en esta intención de ausentar o no esperar a que lleguen a ser trastornos crónico-degenerativos o que puedan después prácticamente ser elevadísimos en su costo, con pocas posibilidades de regresar a una vida social adaptada. Y para eso ahorita te comento de algunas investigaciones que se han hecho, cuyos resultados están realmente analizados por esta desadaptación que hay cuando un sujeto vive mucho tiempo fuera de casa y cuando regresa, todo lo que ocurre, ¿no? Y la tercera es la prevención terciaria. La prevención terciaria es aquella que, por ejemplo, en el caso de las adicciones, una persona que fuma tabaco, y de acuerdo a las estadísticas tanto del Centro de Integración Juvenil, de las encuestas nacionales y de las que tiene prácticamente la Secretaría de Salud en epidemiología, hay un hilo muy importante, cómo creció en jóvenes de 17 años cuando fumaban tabaco y su relación con el alcohol y su relación con la marihuana y su relación con otras sustancias. Este hilito hay que detenerlo, y la prevención terciaria hace énfasis en detener el crecimiento del abanico en el consumo de sustancias. Es decir, son 3 cosas distintas: la universal, que va para todos, la selectiva, poblaciones cautivas, y la terciaria, que implica detener ya no el crecimiento, a lo mejor que se quede con un problema, pero las estrategias están pensadas para que no siga creciendo en el caso del consumo de sustancias. Eso en el aspecto preventivo. En el aspecto preventivo. Y luego vendría otra etapa Así es. El aspecto de la salud mental, otra recomendación que hacen en este documento emitido, y además aquí vamos a establecer varios puntos y varias recomendaciones a los diputados. Sabemos que existen las comisiones, la Comisión de Salud, de Educación, de Hacienda, etcétera. En ese sentido, las comisiones están obligadas a acercarse a los que saben. Los políticos no necesariamente saben de todo y en consecuencia actúan, en consecuencia
legislan y pueden legislar ley muerta, leyes vacías. Te voy a dar un dato que lo dijo inclusive este equipo del doctor Gatell. Estuvimos con el doctor Quijada, que es el director de psiquiatría a nivel nacional. Por ejemplo, él decía que los estudiantes de medicina, los futuros médicos, salen con un conocimiento de salud mental de un 20%. Entonces se están haciendo los análisis junto con la UNAM y otras universidades grandes para cómo cambiar y modificar el cambio curricular, el mapa curricular, de tal manera que impacte si los médicos que son aquí, fíjate otro dato interesante en este sentido, los que se suicidan, de cada 10, 6 se acercaron a un médico 3 meses antes del acto. Y también aquí habría que ver toda esta segunda etapa que hablaba el doctor de la burocratización. ¿Cuántas personas y cuántos médicos? Y fíjate que no lo estoy juzgando, te hablo de un fenómeno social. Sí. Porque el médico inclusive pues a recetar, ¿no? A recetar, pero hay un desapego inclusive, dijera Rogers, ahí como deshumano, ¿no? O sea, prácticamente una farmacología seguida, pero no hay un seguimiento, un acompañamiento terapéutico que hoy ya se está trabajando y se está vinculando. Los estudios multidisciplinarios, hacer que la psicología acompañe al psiquiatra, puede determinar si es necesario un tratamiento u otro, y al revés, el psiquiatra puede determinar cuándo urge una intervención en crisis o no es necesaria. Y así podemos clasificar varios problemas que tienen que ver con la salud mental. En este sentido, algo que quería enfatizar en este espacio es cómo vamos a establecer los vínculos. Ese documento que emitió la Cámara de Diputados, se supone que todos los estados lo van a revisar, o lo están obligados a ver, sobre todo los congresos locales. En ese sentido, la pregunta es cómo van a hacer y a quién le corresponde bajar esas estrategias hablando de salud. Lo lógico sería pues estar a la Secretaría de Salud, sí, pero cuando hablamos de prevención, resulta que el 80% de las acciones son educativas. Entonces la Secretaría de Educación Pública tiene que estar involucrada forzosamente con acciones muy puntuales, precisas y además clasificando qué les vas a decir a las amas de casa. Yo te podría poner ejemplos muy chuscos que los veo en la práctica. Imagínate cuando tú involucras, haces un taller para amas de casa, para madres, y te encuentras con que ya no aguantan al hijo, no saben cómo hacerle, el papá se ausenta, padres periféricos se llaman. Que por cierto, ese tipo de padres, no estoy diciendo que sean malos o buenos, no. El tema es que ven al hijo dormido cuando se van y cuando regresan está dormido. El 70% de las familias que tienen un adicto en casa, los padres fueron los últimos en enterarse. Ese es un dato de Centros de Integración Juvenil. Entonces, este conjunto de elementos hace, y a lo que quiero llegar es que la salud mental, entiéndase pues, no es hablar de hospitales psiquiátricos. Por supuesto que estamos hablando de educación, de salud y obviamente en el concepto que decías acertadamente, doctor, biopsicosocial. ¿Cuál es la esfera socialmente que le está impactando a lo psico a lo fisiológico? ¿Cómo entendemos los procesos de somatización? Cuando una persona se enferma permanentemente y que le tiene colitis, y es una colitis nerviosa, y va al médico, y el médico ya lo requete curó, pero él se siente mal, pues porque tiene un problema precisamente más psicológico que fisiológico. Así pues, los problemas biopsicosociales, los especialistas hoy estamos precisamente tratando de vincular, no es suficiente y tienes que recurrir al apoyo del sociólogo, del médico, del psiquiatra, del psicólogo y con todos para estar interdisciplinaria. Bueno, te interrumpo porque sí, claro. Nos quedan 2 minutos. Yo quisiera darte un minuto para que trates de resumir algún mensaje y el otro minuto para el doctor Rosales, por favor. Con mucho gusto. De hecho, mi propuesta es primero, qué bueno que los diputados, por la vía que fuera, se sentaron y están visualizando un tema que está en todos los hogares, en toda la sociedad mexicana y que es complejo, no es fácil de entenderlo. Y nosotros tendremos la obligación de que los congresos locales, a través de la Secretaría de Educación y de Salud, podamos diseñar las mejores estrategias para poder realmente aterrizar, capitalizar y, dijera Vygotsky, desarrollar la zona de desarrollo próximo. Esa capacidad que sí tenemos, pero no se va a mover si no haces cosas. Tenemos que hacer cosas para poder impactar en la población. Felicitar a la Cámara de Diputados es un buen gesto, en mi opinión, con este abandono que ellos mismos reconocen de 30 años a la salud mental.
felicitarlos y exhortarlos que solamente le rascaron al iceberg, faltará un problemón y hay que atender. Muchas gracias. Gracias, Benny. Doctor, por favor. Con mucho gusto. Yo creo que lo que podemos, diríamos, concretar es que para que una sociedad, un país, realmente represente un avance real, pues debe tomar como parámetro fundamental, entre otras cosas, la forma en cómo se recibe y se trata la atención médica de una población, ¿sí? Y esto es fundamental. Si nosotros logramos precisamente trabajar en ese aspecto, y esta es la nueva oportunidad que da el actual proceso político que han vivido en México con la Cuarta Transformación, pues nos podría permitir avanzar en este aspecto, ¿sí? Pues bueno, les agradezco a ambos, al doctor Rosales de Gante y al doctor Benigno Romano, sus acertados comentarios e informaciones que vertieron acá. Yo espero que, como el tema es bastante amplio, que en otra ocasión podamos continuar con el mismo, ¿no? Porque hay un aspecto que creo que es importantísimo, ya lo señalaban, pues es la salud mental, por ejemplo, no estaba incorporada a las políticas públicas, ¿no? Y eso hay que comentarlo pues todavía más, ¿no? Para que la población esté informada. Pues muchas gracias por su presencia. Gracias. Felicidades. Muchas gracias al público. Muy bien, gracias pues.